los saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el Dios que todo lo sabe y que pesa las acciones del hombre y que juzgará al hombre conforme a sus caminos y le recompensará conforme a sus obras. Él es el Dios que hace vivir, pero que también puede hacer morir. El Dios que puede enriquecer, pero que también puede empobrecer. El Dios que puede humillar, pero que también puede exaltar. Y el que juzgará todos los confines de la tierra. Sí, el Dios de los cielos, cuyo reino es sempiterno y cuyo reino es por todas las generaciones. Su reino es un reino inconmovible, un reino incontaminado, un reino inmarcesible y que permanecerá para siempre. Y toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es Dios, y su honra Él no la dará a ningún otro, mucho menos a esculturas de yeso y de palo, y de madera y de hierro. Sí, al Creador de todas las cosas, que pone las nubes en concierto cuando hace resplandecer sus relámpagos en ellas. Al Dios de los cielos, a Él sea la gloria desde ahora y por todos los siglos. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra del Señor. Y quiero compartirles una historia que nos relata en Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36. Y allí leemos la historia cuando Jesucristo visitó la tierra de Genezaret. Y allí luego lo puedes leer en tu Biblia, querido amigo. Leerás estas palabras. Allí dice así, Mateo capítulo 14, versículos 34 al 36, dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra de alrededor, y le trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Vuelvo a repetirle el último versículo que dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Sí, esto pasó en tierra de Genezaret, en una travesía que había hecho el Señor. Dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y le trajeron todos los enfermos. Es que, querido amigo y amiga que me escucha, las noticias de Jesús son buenas nuevas. Las noticias de Jesús es una buena noticia, pero no para todos es buena noticia las noticias de Jesucristo. Vemos que cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, cuando Herodes en Jerusalén oyó,
que había nacido el Salvador del mundo, que había nacido Jesús llamado el Cristo. Cuando Herodes oyó la noticia del nacimiento del Señor Jesucristo, dice que se turbó, y toda Jerusalén con él. O sea, se turbó no solamente Herodes, la noticia del nacimiento del Señor turbó a toda Jerusalén. Pero gracias a Dios que no todos se turban con las noticias del Señor. Gracias a Dios que para muchos no es noticia para turbarlos. Gracias a Dios que para muchos es noticia de gran gozo. Es alegría de corazón oír del Señor Jesucristo. Y para la tierra de Genezaret fue para ellos noticia de gran gozo que Jesucristo estaba en su tierra, en la tierra de Genezaret, en la tierra de ellos. Bien, el Señor era aquel que había estado profetizado, que había venir a publicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, que venía a poner libertad a los cautivos, que venía a proclamar apertura de la cárcel a los presos, a los que moraban en tinieblas. Sí, con él, profetizado en Isaías 35, dice: Dios mismo vendría y los salvaría. Entonces los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se destaparían, y el cojo saltaría como un ciervo y cantaría la lengua del mudo, porque aguas serían cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sí, el Salvador del mundo venía, el enviado del Padre, y él sería un escondedero como contra el viento, sería como un refugio contra la tormenta, sería como arroyos de agua en tierra de sequedad, sería como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso sería el Señor para esta humanidad. Y para Genezaret, la tierra de Genezaret fue noticias de gran gozo. El Mesías, el Cristo, el Salvador de los hombres, estaba en medio de ellos. Y le trajeron a él todos los enfermos. Y me atrae algo que dice que le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, como aquella mujer que tocó el borde de su manto en Capernaum y quedó sana. Tal vez habían oído la noticia de aquella mujer y ellos también querían tocar el borde de su manto para quedar sanos. Sí, pero vinieron con la actitud correcta. Vinieron rogándole que les dejase tocar el borde de su manto. Es que el hombre, para acercarse a Dios, tiene que acercarse con una actitud correcta. Tiene que reconocer su estado, tiene que reconocer su condición, tiene que reconocer su miseria delante de Dios, tiene que reconocer que nosotros le necesitamos a Él, no Él a nosotros. Tenemos que tener la actitud correcta. No puedes acercarte a Dios como si tú fueras muy importante, porque no lo eres. No puedes acercarte a Dios como si fuera el privilegio de Dios venir a tu vida, porque no lo es. Es tu privilegio venir a Él. Y tú tienes que acercarte con la actitud correcta. Bartimeo el ciego, él le rogaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La actitud correcta. El fariseo, el publicano en el templo, golpeaba su pecho diciendo: ni aún mi
de lejos se quedaba y golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mi pecador, Señor, sé propicio a mi pecador. El leproso que fue limpiado en Mateo capítulo 8 se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Actitud correcta. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. El centurión vino rogándole por su siervo, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama gravemente, paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Actitudes correctas para con Dios. Cuando tenemos las actitudes correctas con Dios, Dios atiende nuestra oración. Él al altivo mira de lejos, pero al humilde Él da gracia. Y si tú quieres, querido amigo, recibir algo de Dios, tienes que venir con la actitud correcta. Señor, ten misericordia de mí. Tienes que venir con la actitud correcta. Señor, sálvame que perezco. Pero hoy en día la actitud de la humanidad es que vienen al Señor mascando chicle. Como que si vinieran delante de cualquiera. Vienen con una actitud incorrecta, o como que si ellos son muy importantes, como que si fuera el privilegio de Dios recibirlos a ellos. Y no es así. El hombre es un corrupto, esclavo al pecado, ciego, sordo para las cosas de Dios. Sus oídos tienen que ser destapados, sus ojos tienen que caérsele las escamas de las tinieblas de sus ojos. Dios tiene que purificar su corazón y limpiarlo. Dios tiene que desatar sus ataduras. Es un pobre ciego y esclavo que necesita ser liberado y redimido, que necesita la luz de Dios, pero tiene que venir con la actitud correcta, como este pueblo de Genezaret, que vinieron rogándole que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Sí, actitud correcta delante de Dios trae las respuestas. Si tú quieres algo de Dios, reconoce tu miseria, reconoce tu condición lamentable, que no tienes mérito alguno de estar delante de Él, que necesitas que Él tenga de ti misericordia. El pueblo de Genezaret vino con la actitud correcta, que les dejase tocar, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y dice que todos los que le tocaron, quedaron sanos. Sí, todos los que le tocaron quedaron sanos. No hubo ni uno, querido amigo y amiga que me escucha, no hubo ni uno que tocó y siguió con su enfermedad. Todos los que hicieron contacto con Jesucristo quedaron libres. Todos los que hicieron contacto con Jesús quedaron sanos. Es que Jesucristo es el contacto de Dios. El que hace contacto con Jesucristo hace contacto con el Dios eterno. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le dijo a Felipe: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que hace contacto con Jesucristo hace contacto con el Padre. El Hijo es el que Dios envió al mundo para hacer contacto con la humanidad. Contacto para salvación, contacto para sanidad del hombre, contacto para liberación, contacto para tener la paz con Dios. Y el que hace contacto con Jesús hace contacto con la misma vida.
y con la vida eterna. Sí, querido amigo, esto me recuerda a un hombre en Miami, un pastor que iba a abrir una iglesia en Miami y se fue al centro de Miami. Nuestros propios méritos. Sin él el hombre no tiene esperanza. Sin él el hombre muere ciego, mudo, paralítico en cuanto a las cosas eternas. Sin él el hombre muere como un esclavo y sin luz. Pero con él el hombre es resucitado de entre los muertos. Amén, así es. Con él el hombre es sacado del sepulcro. Amén. Con él el hombre es transformado y pasa de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. así Pero tú es. tienes que venir con la actitud correcta, como el pueblo de Genesaret, rogándole y pidiéndole que se deje tocar por ti. Amén. Y Él se dejará tocar para transformar tu vida. Gloria a Dios. Él se dejará tocar para que tú obtengas el perdón. Solo en Él está el perdón y la vida eterna. Amén. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Solo a través de Él la cuenta es quitada. Ven a Él, Él quiere lo mejor para ti. Él quiere sanarte. Él no quiere dejar a ninguno que siga en su miseria, en su enfermedad y en su condición de pecador no arrepentido, rumbo a la destrucción y a la perdición. Él quiere salvarte. Él es el contacto de Dios para el hombre. Amén. El contacto para salvación. Gloria a Dios. El contacto para salud, sanidad. Amén. Gloria El a Dios. contacto para liberación, ser libre de la potestad de las tinieblas. Y el contacto para entrar en su reino. Amén. Él es la puerta. Solo a través de Él entramos. Bien, si lo quieres hacer, voy a hacer una oración de fe y de entrega al Señor Jesucristo. Él está pasando por aquí como pasó en la tierra de Genesaret. No pierdas la oportunidad. Toca su manto. Tócale a Él. Dile, Señor, heme aquí. Ten misericordia de mí. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración al Señor. Él te escucha y Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte de todo pecado. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con mi corazón yo creo, pero con la boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale hoy, no pierdas tu oportunidad. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador que soy un pecador, apartado de ti. apartado de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el contacto con el Padre, que tú eres el contacto con el Padre, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que te hiciste hombre que te hiciste hombre y que moriste por mí y que moriste por mí en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, te recibo en mi Y vida ahora, Señor, te recibo en mi vida como mi precioso Señor, como mi precioso Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Salvador, como mi libertador como mi libertador y como mi sanador. y como mi sanador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados. todos mis pecados. Yo me arrepiento, Yo me Señor. arrepiento, Señor. Dame una nueva vida Dame una nueva vida y límpiame en tu y sangre límpiame en tu de sangre todos mis pecados. de todos mis pecados. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi vida. Renuncio al pecado. Renuncio al pecado. Hazme libre, Señor. Hazme libre, Señor. Hoy rindo mi vida Hoy rindo mi vida a tus pies, a tus pies, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Cámbiame,
cámbiame y transfórmame. y transfórmame. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para perdonarme, para perdonarme, para darme tu regalo de vida para eterna, darme tu regalo de vida eterna, para darme tu paz, para darme tu paz, tu perdón tu perdón y tu y salvación. tu salvación. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo que es Jesucristo. en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy te doy gracias. gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria Gloria al al nombre del Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado